Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Escuchemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro. Te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno. Echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie en un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su propio pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta la Hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero todo eso hace ya de 3 días ya estamos que sucedió, y es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues saliendo muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciéndote: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos.
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lo partió, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Si escuchamos la lectura de hoy, en esta fiesta de Pascua prolongada a lo largo de toda la semana, acogemos la alegría de la resurrección y su fuerza transformadora a través de los testigos de la primera hora. Pedro y Juan, miembros de la primera comunidad cristiana, participan todavía de las tradiciones judías. El templo de Jerusalén sigue siendo referente para su oración litúrgica, pero la experiencia de la resurrección les ha trastocado la vida nueva. El tesoro escondido, la salvación tiene un nombre, Cristo. Todo lo demás tiene un valor relativo. A la puerta del templo hay un hombre paralítico de nacimiento, expresión en ese tiempo de una situación de decir que era apartado de la comunidad. El ser paralítico es una situación de limitación, de carencia, pobreza y marginación. La sociedad le deja en las puertas del templo para que se busque la vida mediante limosna. Él probablemente no tenga otra salida, o quizás se haya acostumbrado a vivir así. Jesús de Nazaret, en su misión, había curado a muchos enfermos. Ahora, sus discípulos continúan su obra liberadora. Su gesto en línea con el estilo de Jesús no se dirige a aliviar momentáneamente una necesidad física, sino a reconstruir en aquel hombre, ponerlo en pie, devolverle su dignidad y su capacidad de ser dueño de su historia, frente al mundo que lo excluye y posiblemente también del que él mismo se autoexcluye. No le entregan ni oro ni plata, pero sí la riqueza que poseen, la persona de Cristo, capaz de transformar la vida en vida plena. La gente se admira y el paralítico ya sanado se levanta y se pone a caminar alabando a Dios. Es decir, se convierte en discípulo y seguidor de Cristo. Que podamos contemplar en este día los signos de la presencia transformadora de Cristo en medio de nuestro mundo, en tanta gente y realidades que nos rodean. El Evangelio de hoy es una auténtica catequesis sobre el proceso de crecimiento en la fe, un proceso en el que siempre estamos y que en cada etapa de la vida, en cada situación, adquiere unos tonos distintos. El camino de Maús es una experiencia de encuentro con el resucitado y como tal significa pasos de la muerte a la vida, del miedo a la libertad, de los muros a los puentes, del aislamiento a la vuelta a la comunidad. Por eso, atrevámonos a recorrer junto a los discípulos nuestro camino de Maús hoy. Esto significa mirar a fondo nuestra realidad, tomarnos el pulso a nivel personal y comunitario, poner nombre a nuestras decepciones actuales y a nuestras preguntas, no para instalarnos en la queja y en el escepticismo, sino para dejarnos acompañar por aquel que siempre tiene una palabra de luz y de vida, una palabra que calienta el corazón y lo hace arder. Y esta palabra parece tan evidente, tan clara, sin embargo los discípulos no pueden acogerla ni entenderla. Dice el Evangelio que sus ojos estaban ofuscados, pero el Señor, con paciencia, caminando a su ritmo, les va explicando las Escrituras. Junto con la palabra, el gesto del amor que la traduce y permite el reconocimiento del resucitado, el pan bendecido, partido y compartido, que no es sino la vida
que se bendice y se abraza, se parte y se entrega a los demás, pero para poder ser testigos de este gesto que les va a abrir los ojos, permitiéndoles recuperar el sentido, la esperanza, la alegría y la ilusión, y posibilitándoles andar el camino de vuelta a la comunidad, los discípulos han tenido que realizar a su vez un pequeño gesto de hospitalidad, de abrir las puertas de su vida y de su casa al extraño, al que va caminando con ellos. Que el Señor nos regale en este tiempo litúrgico y en este momento de la historia la capacidad para cultivar el encuentro que pasa por la escucha y el diálogo paciente, escucharnos entre nosotros y escuchar la palabra que ilumina y orienta nuestras vidas. Cultivar también la hospitalidad de corazón con aquellos que van compartiendo camino con nosotros o que quieren hacerlo. Solo entonces le reconoceremos y nuestro corazón, siempre inquieto, pero a veces desorientado y perdido, recobrará la alegría del Evangelio y la pasión de una vida desde la perspectiva de Cristo. Por eso vamos camino de la fíncula a la finca también de los Emaús. Hicieron la experiencia del paso de la oscuridad a la luz, de la ceguera a la visión, de la distracción al reconocimiento. Esa verdadera experiencia de fe en la nueva presencia de Cristo. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. El camino, la conversación, la explicación de la Escritura, el bendecir y compartir el pan han sido los elementos de la cristolofanía. El final verifica la convicción fundamental. Era verdad, ha aparecido, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. A la inversa, la Eucaristía es un sacramento pascual. Los discípulos lo reconocen al partir el pan. El milagro del lisiado de nacimiento muestra la eficacia vitalizadora del resucitado. Por medio de sus testigos, los discípulos son portadores del poder resucitado. Hablan en su nombre, curan en su nombre. En nombre de Jesucristo Nazareno echan a andar y echó a andar dando brincos y alabando a Dios. El tipo de curación tiene un acto significado simbológico. El resucitado hace mover al paralítico, que somos cada uno de nosotros. Nos cura de nuestras parálisis, nos pone en movimiento, nos hace salir y alabar a Dios. La fe en el resucitado aporta una forma de vida nueva, y eso hay que celebrarlo, agradecerlo, contarlo, anunciarlo. Es la gran maravilla que Dios ha hecho en nuestra historia y que sigue haciendo por nosotros. Pidamos al Señor que nos bendiga en cada momento de nuestra vida y verdaderamente reconozcamos nosotros a Jesús resucitado hoy en esta lectura del Santo Evangelio y en esta reflexión y meditación. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.